Saludos, soy Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de la Nación, y está con nosotros el nuevo canciller de la República, don Rodolfo Solano, quien asume el cargo en sustitución de don Manuel Ventura. Don Rodolfo tiene una amplia experiencia diplomática, sobre todo en Asia, en donde, en palabras del ex canciller Enrique Castillo, se juega el futuro del mundo. Nosotros somos muy occidentales en nuestro pensamiento, pero en realidad más de la mitad de la población mundial vive en Asia. Pero para eso está don Rodolfo, para contarnos su visión de mundo y su visión que tiene para la diplomacia costarricense. Muchas gracias, don Rodolfo. No, gracias a usted, Esteban, por esta oportunidad de compartir con la opinión pública y formar opinión pública, que en materia de política exterior es una necesidad. Mire, ¿hacia dónde debería apuntar la política exterior de Costa Rica? La política exterior de Costa Rica tiene dos grandes pilares. Los pilares tradicionales de nuestra política exterior, construidos a lo largo de muchas décadas, desde el siglo pasado, cuando abolimos la pena de muerte en 1871, se empieza a construir una estructura de la identidad nacional. Es por eso que hoy Costa Rica tiene la autoridad moral y ética de referirse a temas de derechos humanos, de medio ambiente, de paz, de desarme, de sostenibilidad, de cooperación sur-sur. Pero también tenemos otro pilar, que son los intereses y las prioridades de la política exterior costarricense. Y en esa línea, nosotros tenemos que entender que es el momento de construir una segunda frontera. Y esa segunda frontera necesariamente es el Asia-Pacífico. Ese es el Asia-Pacífico donde nosotros tenemos que orientar nuestra acción exterior, traduciendo esa acción en el fortalecimiento de los pilares del diálogo político, de la cooperación económica y de la interacción económica y atracción de inversiones para beneficio del país. En este último punto que menciona, por ejemplo, ya se abrió la primera exportación de carne de cerdo a China. Hoy precisamente salía. Y hay otro tipo de productos que, por ejemplo, entiendo que para el Medio Oriente también estaba a punto de salir un certificado para poder ingresar ciertos productos costarricenses. ¿Cómo se ha logrado ir derribando esa barrera? Había barreras idiomáticas, tecnológicas, antes de que existiera todas las redes de telecomunicaciones de hoy, era muy difícil. ¿Se ha aprovechado lo suficiente para las herramientas que hoy tenemos para poder ingresar a un mercado tan grande como el asiático? Si bien es cierto, la materia de comercio exterior y de promoción del comercio y la atracción de inversiones está en manos de entes especializados que han tenido mucho suceso, me refiero a COMEX, Procomer, CINDE, el mismo ICT, el mismo ICAFE. Lo cierto del caso es que la materia de promoción comercial y la atracción de inversiones al final del día debe convertirse en una herramienta de política exterior. De ahí la necesidad que absolutamente toda la institucionalidad costarricense pueda trabajar de manera coordinada, racionalizar los escasos recursos que tenemos para sacarles el mayor provecho. Y en ese sentido, nosotros tenemos que poner a disposición de toda esa institucionalidad 62 oficinas que Costa Rica tiene en el exterior. El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores es de 29.000 millones de colones. Es el 0.3% de todo el presupuesto del Gobierno Central de la República. Es mi responsabilidad garantizar que cada centavo de ese presupuesto se invierta responsablemente, pero inteligentemente. E inteligentemente significa tener un retorno para la inversión que el pueblo hace. Y precisamente es en la promoción comercial, en mercados como el que usted ha mencionado, donde nosotros vemos un nicho importante de apoyo a la institucionalidad profesional que tiene el país para la promoción de inversiones. No solamente en Oriente Medio, en Asia y posteriormente, ¿por qué no en África? En el siglo XXI, Esteban, la distancia no es excusa. Había una frase que usaba el ex canciller Manuel González, que él decía que toda embajada tenía que ser también una embajada de comercio exterior. ¿Usted está de acuerdo? Coincido con eso, es decir, hacia ahí se mueve la política exterior del mundo. Okay. Ahora, le pregunto, ¿está la cultura de la diplomacia costarricense dispuesta a eso? Usted toca un punto que es fundamental. Llegó el momento que el Ministerio de Relaciones Exteriores se reinvente. ¿Cuál es el Ministerio de Relaciones Exteriores que el país necesita para los próximos 15, 20 o 30 años?
cuál es el perfil del diplomático que nosotros necesitamos para entender no solo las lecturas de las realidades geopolíticas, sino cómo sacarle el mayor provecho a esas realidades. Necesitamos un diplomático 4.0, si me permite el término. La cuarta revolución industrial no está enfrente de nuestra casa, ya está en la sala de nuestra casa, y tenemos que entender que toda la política exterior del país trasciende no solamente a un diálogo político, a un diálogo de cooperación, sino a una estructura sostenible de atracción de inversiones y de promoción comercial. ¿Por qué? Porque ahí se genera empleo. Si hay una materia concreta en la que el costarricense puede sentir el beneficio directo de la política exterior de un país, es precisamente en la capacidad instalada que tengamos nosotros para atraer empresas, para generar talento humano, para generar creatividad, para generar innovación. Eso impacta en la calidad de vida del ciudadano. Perdón que replantee la pregunta, por favor, que la rehaga. ¿El diplomático actual está dispuesto a hacer esa labor? Yo creo que sí. Mire, nosotros tenemos en Cancillería un recurso humano altamente calificado, no solamente desde el punto de vista académico, sino de idoneidad. Tenemos 275 funcionarios diplomáticos, de los cuales 70 aproximadamente están en servicio interno y 130 tienen que atender 62 oficinas en el exterior. La mayoría de nuestras embajadas, Esteban, son unipersonales. En el mejor de los casos tendrán 2 o 3 funcionarios y ellos tienen que atender un día sí y el otro también 24/7 la dinámica diplomática. ¿Qué es una dinámica diplomática? Dormir no con un ojo abierto, con los 2 ojos abiertos. Para un país como Costa Rica, ese chip es el que tenemos nosotros que alimentar todos los días. ¿Qué labores tienen que hacer para ayudar en la apertura de mercados, de exportaciones costarricenses? Nosotros tenemos que ponernos a la orden y coordinar con la institucionalidad, como le mencionaba, la inteligencia comercial, el trato, digamos, con actores políticos y empresariales claves que un diplomático puede abrir. En Asia, por ejemplo, es fundamental la figura de la embajada, porque es una manifestación de la seriedad de un Estado para con el otro Estado. Nosotros como diplomáticos tenemos la responsabilidad de tocar la puerta, de lograr que esa puerta se abra para que la institucionalidad técnica, me refiero nuevamente Comex, Procomer, CINDE, ICAFE, ICT, puedan desarrollar su labor en beneficio de los costarricenses. Esa es la intención y así se lo he comunicado a mis colegas ministros, cómo podemos potenciar entre todos juntos esa plataforma que tenemos en el exterior. Evidentemente también puede funcionar como un puente para el sujeto privado, me refiero, para el exportador, el importador, el innovador. Al final del día, Esteban, es ahí donde tenemos que apuntar todo nuestro esfuerzo. Es el sector privado el que tiene que recibir el mayor beneficio de nuestra gestión, porque al final es el que crea empleo, exporta, genera divisas, genera impuestos. Es una cadena virtuosa que nosotros tenemos que promover. Eso no estamos inventando el agua tibia. Las cancillerías más modernas lo han aplicado desde décadas atrás y de ahí el éxito de muchas de ellas. El caso específico de Asia. Tenemos embajada en Japón, embajada en Corea, embajada en Beijing, consulado en Shanghai, embajada en Canberra, consulado en Sydney, embajada en Singapur y embajada en Indonesia. Tenemos que sacarle jugo, sí o sí, a esa institucionalidad. Cuando usted habla de esta segunda frontera, ¿se refiere al sudeste asiático o también incluye, por ejemplo, el Medio Oriente? Hablamos de una estrategia transpacífica. La estrategia transpacífica la vamos a entender cómo movernos de una aproximación a una vinculación efectiva. Esa vinculación efectiva nace a partir de un diálogo político, nace a través de ser innovadores en la temática de la cooperación. Somos un país de renta media alta, no somos lo suficientemente ricos ni lo suficientemente pobres, pero estamos en la mitad del puente y tenemos un riesgo, regresar a la orilla de la pobreza. Y obviamente la promoción comercial y la atracción de inversiones, como lo señalaba. Esa estrategia transpacífica pone en nuestro horizonte actores y socios estratégicos como los que hemos mencionado, no solamente en el Asia-Pacífico, sino en el sudeste asiático y también en el Golfo. Cuando usted fue diplomático en Japón y en Corea, ¿le tocó atender empresarios costarricenses? Así es. ¿Qué tipo de gestiones podían hacer, por ejemplo? Mire, cuando un exportador necesita
abrir oportunidades, necesita comunicarse con alguien que hable su propio idioma, que le genere confianza, porque en un proceso de apertura de mercados usted tiene que hacer trabajo de inteligencia comercial, tiene que suministrar información sobre competencia para ese exportador, tiene que garantizarle que su contacto comercial es creíble, que tiene récords apropiados, pero además tienen que acompañarlo. Es decir, llega usted a un país desconocido para usted, se convierte en vulnerable, pero si tiene una embajada, una oficina comercial que lo acompañe en ese proceso, es lógico que va a tener un beneficio importante. Volviendo al tema del personal de la Cancillería, durante la administración anterior y en lo que vamos de esta, se han visto muchos casos de nombramientos cuestionados, incluso lo que pasó con la embajadora en Ginebra, un estudio de clima laboral en los cuales hay cuestionamientos, y ha habido mucho movimiento de personal. ¿Qué es lo que está pasando en la Cancillería con el personal, con los nombramientos? Yo sé que usted acaba de llegar, pero supongo que ya es un diagnóstico. Tengo 20 años de estar vinculado a la Cancillería de la República. Mire, yo le contesto esa pregunta con el mismo mensaje que leí a los funcionarios el primer día que llegué. Aquí estamos para sumar, no estamos ni para restar y mucho menos para dividir. Y tenemos que trabajar en equipo. No tenemos tiempo, Esteban, para perderlo en ese tipo de cosas que no son trascendentes. El tiempo es muy corto y tenemos que dedicar toda nuestra energía a trabajar por la política exterior de este país. Yo estoy totalmente convencido que en la Cancillería de la República el personal tiene una amplia disposición por hacer las cosas y lo único que necesitamos es marcar el camino, la hoja de ruta, animarlos apropiadamente para que vuelvan a tener ilusión. Y esa ilusión nace precisamente para volvernos a ganar, como lo he dicho con claridad, la confianza y la credibilidad de los costarricenses en una institución como es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Claro, pero si hay disputas sobre nombramientos, puede ser porque algunas personas sientan que no se respetan las reglas o que no hay equidad en los concursos. ¿Usted ha revisado eso? Yo le puedo asegurar a usted y a los televidentes que la normativa vigente la vamos a aplicar. Todos los procesos de nombramiento que se han hecho en la Cancillería recientemente y el último, hoy estamos revisando el último concurso interno que saldrá personal diplomático en los próximos meses hacia afuera, ha cumplido absolutamente con la normativa vigente. Yo lo que le puedo asegurar es que hay un sentimiento, no lo puedo ocultar, entonces la prensa lo ha manifestado, pero aquí lo importante es rescatar cuál es el norte. Es que cuando usted no tiene un norte, digamos, de gestión del talento humano, pues posiblemente se generan estas situaciones de clima organizacional que no son las más felices. Nuestra intención es volver a recuperar la identidad institucional. ¿No había un norte en la Cancillería? Yo siento que se perdió cuál debe ser la vocación de servicio y se pierde la vocación de servicio porque alguien tiene que dirigir esa vocación de servicio. Los esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos años en materia de política exterior necesariamente tienen que garantizarnos que tengamos una Cancillería moderna. ¿Qué es una Cancillería moderna? Volvemos. Personal altamente calificado académicamente y con idoneidad. Y eso pasa por el fortalecimiento de la carrera diplomática, que siempre, cuando yo lo menciono, me da miedo porque la gente dice que es un discurso político. Pero yo creo que tenemos la capacidad para hacer las acciones necesarias para volver a recuperar lo que es el verdadero concepto de la profesionalización de la política, de la carrera diplomática. ¿En dónde pone usted la frontera, el límite del nombramiento político? Porque, perdón, antes de terminar la pregunta, porque sí existe en el servicio diplomático una discrecionalidad política. Pero ¿hasta dónde pone usted ese límite? Vamos a ver. La ley actualmente le permite que nosotros hagamos nombramientos en comisión. Nombramientos en comisión significa que cuando no tenemos diplomáticos de carrera para ocupar ciertas plazas, se declara la inopia. Pero nosotros vamos a potenciar el nombramiento de funcionarios de la carrera diplomática. Nos falta mucho por ingresar, tuvimos también un cambio generacional importante, en los últimos años una gran cantidad de funcionarios de carrera se nos pensionaron, pero nosotros tenemos que garantizar que tenemos que hacer también esa renovación. Yo aspiraría, y se lo digo con sinceridad, que de una forma gradual Costa Rica pueda contar con un personal diplomático totalmente profesional y que únicamente los nombramientos de embajador sean resorte del Poder Ejecutivo. Volvamos a este lado del mundo.
Estamos en una región que se puso muy convulsa en los últimos años. Tenemos en la región sistemas políticos que pasaron de ser democráticos a ser casi regímenes dictatoriales. ¿Siente usted que Costa Rica perdió la vocería y el liderazgo, por ejemplo, en los últimos años, por ejemplo, en los esfuerzos del Grupo de Lima, por el caso de Venezuela? Antes Costa Rica era un actor muy fuerte, en algún momento pasó a ser un actor más pasivo. ¿Siente usted que eso ocurrió? Yo le contestaría su consulta en esta línea. El caso de Venezuela y el caso de Nicaragua, para poner dos ejemplos claros, son temas importantes, de suma importancia. Pero nuestra política exterior va más allá. Los vamos a atender oportunamente con la seriedad y la responsabilidad que eso significa. Pero en el caso de Venezuela ha pasado más de un año y no hemos logrado una solución a la crisis humanitaria y a las condiciones que el régimen de Nicolás Maduro tiene sometido al pueblo venezolano. ¿Cuál es la posición de Costa Rica? Tenemos que refrescar las acciones para lograr una solución. El gran temor que estamos enfrentando nosotros, Esteban, es que estamos viendo la situación que cada día que pasa es más normal. Nos estamos acostumbrando a la normalidad. Entonces, Costa Rica no puede seguir dejando sillas vacías. Vamos a ocupar las sillas que sean necesarias y eso lo ligo con la nueva estructura funcional que hemos decidido para la Cancillería. El hecho de haber designado 2 vicecancilleres, uno en la arena multilateral y uno en la arena bilateral, es en sí mismo un mensaje claro del cambio de 180 grados que necesitamos hacer en nuestra aproximación a esos temas de interés. Desde este punto de vista, yo lo que le puedo asegurar es que no solamente vamos a promocionar los derechos humanos, la democracia, el desarme, sino que también vamos a desarrollar nuevamente nuestra capacidad de convocatoria. En el caso de Nicaragua, tenemos más de una década de que un gobernante costarricense no va a Nicaragua ni viceversa. Se ha hablado de enfriamiento de relaciones, esos eran los términos diplomáticos en los que se hablaron cancilleres anteriores. ¿Cómo definiría usted hoy la relación diplomática con Nicaragua? Yo la definiría como un vecino, un pueblo amigo que en estos momentos está pasando por una situación también dura. Yo aspiraría a que los gobernantes nicaragüenses entiendan que el futuro del beneficio de su pueblo nace del respeto a la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos como pasos iniciales para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Yo diría que nuestra relación no es la mejor, eso es cierto, es fría, es mínima, pero tenemos que entender también que estamos en un contexto regional. Yo no puedo sacar a Costa Rica y ponerla a la par de Isla del Coco o a la par de República Dominicana. Y en ese contexto tenemos que entender que el mensaje que Costa Rica le da, no solo a Nicaragua, a cualquier país de la región, se basa y necesariamente parte del respeto absoluto a los pilares de nuestra política exterior que ya hemos comentado y mencionado. De los pilares democráticos. Totalmente. Y el respeto de los derechos humanos. Derechos humanos, medio ambiente, género, igualdad. Cuando usted va a visitar a un amigo o va a conocer a alguien, usted tiene que ir con transparencia y decir, este soy yo. Y así vamos a ir en nuestros primeros encuentros con nuestros homólogos centroamericanos, con los que algunos ya he tenido conversaciones telefónicas. Es imperativo, nuevamente, entender que la región debe tener un único norte, que son precisamente la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos. Y no solamente mencionarlos, tenemos que promoverlos, tenemos que defenderlos y por qué no hasta reinventarlos. Entonces, permítame preguntarle de una vez, con los sucesos en El Salvador, cuando el presidente Bukele entró con militares al Parlamento, vi un comunicado de la Cancillería que a mí me pareció sinceramente tímido, en el que llamaba al respeto a la división de poderes. Permítame preguntarle, ¿qué opina usted del acto del presidente Bukele? Yo sí discrepo con usted, Esteban. Yo creo que no fue tímido. Los comunicados diplomáticos tienen que pasar por fases. Una fase de confianza, una fase de preocupación y una fase de posición. Cuando usted logra construir una coherencia conceptual en su mensaje, lo posiciona.
Y no solamente esa situación de Bukele, si usted revisa la semana anterior, cuando la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le impidió el ingreso a Venezuela, tuvimos una reacción que está marcando cuál va a ser el acento con el que nosotros vamos a trabajar esos temas. Primero, la oportunidad y la contundencia en el tanto y en el cuanto tengamos los elementos que nos garanticen la realidad de la situación por denunciar. Tenemos que tener prudencia, pero prudencia no significa tolerancia, significa actuar inteligentemente, y eso es lo que hace un país como Costa Rica con una política exterior pensada. ¿Siente usted que El Salvador encendió las luces de alerta de nuevo en la región? Mire, la región centroamericana, hay que ver, eso hay que entenderlo en el marco de la institucionalidad del mismo sistema de integración centroamericana. Es un sistema que requiere ser repensado y debemos nosotros enfocarnos a esa intención. Nosotros con claridad le hemos expresado a las autoridades salvadoreñas nuestra confianza de que el respeto a la división de poderes y a la institucionalidad democrática se tienen que mantener. Y esa confianza significa que después de los acuerdos de Chapultepec, hace 28 años, en donde finalizaron los conflictos armados de El Salvador, hoy más que nunca se requiere una reafirmación de esos compromisos. Y esa reafirmación pasa precisamente por el respeto a la división de poderes y a la institucionalidad democrática. Siempre en Centroamérica, un tema que ha sido muy polémico es la participación de Costa Rica en el SICA. Costa Rica ha insistido en que el sistema se tiene que reformar, que necesita ver sus gastos, ha dicho que no hay transparencia en el gasto del SICA. Incluso el expresidente Luis Guillermo Solís en algún momento se retiró de una reunión abruptamente en señal de protesta. ¿Cuál va a ser su posición con el SICA? Mire, tenemos que reconocer que en los últimos meses la institucionalidad del SICA ha sufrido un desgaste importante. De hecho, no se han producido cumbres a las que asisten la mayoría de presidentes, pero eso es una realidad que tenemos que enfrentarla. Nada hago yo obviándola. Y ese primer paso pasa por la conversación franca y directa que yo tenga con mis homólogos centroamericanos. Primero tenemos que fijar cuál es el objetivo común. El objetivo común no hay otro que garantizar una región democrática, una región en paz, una región que respete los derechos humanos. Paralelamente tenemos una agenda muy activa en comercio, en inversión, en temas ambientales, pero nosotros tenemos que lograr que vaya un paralelismo, caso contrario no vamos a impactar en la gente. ¿Cuál es la razón esencial del sistema de integración centroamericana? Que los países podamos armonizar nuestros esfuerzos en beneficio de nuestra gente. Y tenemos una región que hoy más que nunca requiere que volvamos a repensar, a relanzar, a refrescar, a ser creativos sobre esa realidad, que es preocupante. Hay otro caso importante en la región, el caso de Bolivia. Después de la salida del expresidente Evo Morales. En este momento, ¿cuál es la posición de Costa Rica sobre los sucesos en Bolivia? A la brevedad se deben de convocar elecciones bajo supervisión internacional. Tiene que garantizarse la institucionalidad porque esa es la única salida que en estos momentos tiene el pueblo boliviano. Hacia eso apuntamos nosotros, a un proceso electoral que sea verificable, que sea confiable y que se haga en el menor tiempo posible. Usted nos dijo que quiere que Costa Rica retome vocería en estos temas de derechos humanos en la región. ¿Cuál es la estrategia para eso? Precisamente con la creación de un viceministerio dedicado a la arena multilateral. Costa Rica tiene 6 oficinas que están especializadas en esa materia. Naciones Unidas, Ginebra, FAO, UNESCO, OEA y Austria en su doble condición por los organismos que tienen están ubicados ahí. Ese equipo, esas 6 misiones, tienen que armonizarse para tener un discurso coherente, pero tiene que ser un discurso firme. Yo le he pedido al viceministro de Asuntos Multilaterales, que es un experto en la materia, que no es simplemente generar temas de momento. ¿Cuál va a ser el producto concreto que en la arena multilateral Costa Rica puede convocar? Y a partir de esa realidad, nosotros nuevamente posicionarnos en el concierto de las naciones para atender las demandas
que le estamos viendo están ocurriendo. Hace muchos años, Esteban, la normalidad era no tener paz. Ahora, gracias a Dios, tenemos, digamos, más países que se están sumando a esta condición. Bueno, tenemos que hacer un upgrade. Tenemos que ver cómo potenciamos más la paz en beneficio de los que menos lo tienen. Cómo logramos que menos recursos vayan a armamento y más en educación. Esos temas no son trillados, son temas que hoy, más que nunca, necesitan ser atendidos. Y ahí Costa Rica tiene una responsabilidad que atender. Don Rodolfo, muchísimas gracias. Le agradecemos y evidentemente que en las secciones, en las páginas web y las páginas impresas de La Nación vamos a estar informando sobre este quehacer. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Mucho gusto. A la orden.